podemos empezar. Rituales como la primavera y el mes de mayo. Son las 7 en punto de la tarde. Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos y socios del Ateneo. Mi compañera Paulina, muchas gracias por venir. Y a todos ustedes pues, por acompañarnos en un acto más de los que organiza nuestro Ateneo Científico Literario de Toledo y su provincia, que, aunque ese es el campo de acción del Ateneo Toledo y su provincia, saben ustedes que a veces rompemos las lindes, sobre todo el último acto que conmemoramos, que hacemos en diciembre, que suele ser un tema de interés nacional, en cualquier caso siempre general o internacional. Pues el año pasado me parece que hablamos de la caída, no sé qué aniversario, la caída del muro de Berlín, otras veces como están ahora, como está ahora la hora, lo digo con intención, también el no sé qué, el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, otras veces por la Nava de Tolosa, pero bien, acostumbramos a hacerlo en nuestro campo de acción, Toledo y su provincia. Y bien, pues muchas gracias por su asistencia. También quiero agradecer, claro está, a la biblioteca, a Mariló, por prestarnos una vez más pues estas cómodas y altas instalaciones, como podemos comprobar, por prestárnoslas pues una vez más. Hoy nos acompaña una persona excepcional. Verán que no digo un adjetivo, nunca lo he dicho de manera gratuita, comprometida con la defensa y conservación del patrimonio cultural en general y particularmente de Toledo y sus alrededores. Es el profesor Antonio Zárate Martín, al que le agradezco mucho su reiterada colaboración con las actividades de nuestro Ateneo y también le agradezco mucho su amistad. Es doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado la docencia como profesor titular de Geografía Humana en la UNED, donde hemos sido compañeros sin saberlo. Yo he estado también para 10 años. Ha sido coordinador de la especialidad de Geografía e Historia del Máster de Formación del Profesorado también de la UNED y es catedrático acreditado de universidad y vocal de la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica y director de sus boletines. Y miembro de Hispania Nostra y colaborador subrayado de Lux Regia. Y cofundador y alma mater de la plataforma Toledo Sociedad, Patrimonio y Cultura. También me cabe el honor de estar con él. Participa en comités científicos y actividades académicas de universidades de España, de otras partes de Europa, de México, Puerto Rico, de Túnez y también de Pekín. Ha dirigido proyectos de investigación y tesis doctorales. Y ha sido ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales y participa como profesor invitado en cuantas universidades y entidades culturales se lo proponen. Con nosotros le digo que es reiterado colaborador. Reseño en esta ocasión, por varias razones, su última intervención como ponente en uno de esos congresos internacionales a los que ha aludido hace un momento, por ser el último y porque el tema es toledanísimo y aún está en primera línea de actualidad, sino en primera línea muy cerca. Digo, sigue estando. Pues compareció como portavoz de la plataforma Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas para exponer las tropelías y desmanes que pretendían cometer en la Vega Baja con el objetivo, claro está, de atajarlas. Igual con este objetivo participó ahí en Bruselas. Ya había participado en el informe sobre el proyecto de ordenación municipal de la ciudad de Toledo en mayo de 2006 y se pregunta desde 2008 cuándo se van a conocer, se preguntaba porque ya se conoce, desde 2008 cuándo se van a conocer los informes sobre la Vega Baja proporcionados por el susodicho Giordana. Ya por fin
se conoce gran parte de sus resultados. Por eso digo, se preguntaba. Es el profesor Zárate una persona comprometida con el paisaje, la geografía, el patrimonio cultural heredado con las ciudades históricas y sus alrededores y el medio ambiente en general. Vitoria, Murcia, Cádiz, Madrid y otros lugares de Hispanoamérica justifican lo que digo, especialmente Toledo, pues numerosísimos son los trabajos que he publicado sobre Toledo, que luego solamente mencionaré 4 o 6. Y digo especialmente Toledo por los numerosos artículos, conferencias, ponencias sobre nuestra ciudad, su pasado histórico, su situación presente y los múltiples peligros que le acechan por la voracidad constructora y la negligencia casi siempre de nuestros desgobernantes. Y este compromiso con la defensa del patrimonio implica que su labor docente no acabe con su tarea en las aulas, pues muchos de sus artículos son lecciones que saltan de los pupitres universitarios a las revistas especializadas y boletines de academias y asociaciones culturales, actas de congresos, etc. Por ejemplo, ¿qué es un paisaje cultural? ¿Qué importancia tiene el paisaje en la pintura del Greco? ¿Los paisajes del Greco han servido de inspiración a otros pintores? ¿Qué queda actualmente en Toledo de los paisajes pintados por el Greco? Estrategias para un aprendizaje significativo de la geografía en la ESO. Vean que digo que no solamente su preocupación acaba en los pupitres de la universidad, sino que trasciende. Lectura e interpretación de la ciudad, fundamento de geografía humana, el itinerario humano como estrategia de aprendizaje de la geografía. Es autor y coautor de unos 300 publicaciones de carácter científico entre libros, artículos y ponencias sobre temas de geografía urbana, análisis geográfico regional, turismo, patrimonio, paisaje y enseñanza de la geografía. Y también de bastantes, de numerosos libros, de los que cito 3 o 4, por ser los últimos. Toledo, paisaje, poder y símbolo de una ciudad imperial en el siglo de la primera vuelta al mundo, 2022. Fundamentos de geografía humana, 2018. Paisaje, sociedad y cultura en geografía humana, con María Teresa Rubio Benito, 2011. Paisajes culturales a través de casos en España y América, Madrid, publicados por UNED, 2016. Los artículos sobre Toledo, su estructura urbana y su valor cultural sobre la Vega Baja y la Peraleda y el paisaje que rodea a la ciudad son múltiples. Planteamiento y especulación de ciudades históricas, Toledo, paisajes culturales urbanos entre la protección y la destrucción, Toledo, ciudad patrimonio de la humanidad, los paisajes de Toledo bajo las dinámicas urbanas y las oportunidades para el desarrollo local. Bien, Toledo en la renovación espontánea y la rehabilitación oficial, muchos otros montables, es decir, el último, Toledo, ciudad imperial y primada de las Españas, en el boletín de la Real Sociedad Geográfica, etc. Paisajes culturales urbanos, un legado para conservar, el análisis de geografía de la Universidad Complutense de Madrid. Más, Toledo, los paisajes de Toledo bajo las dinámicas urbanas y las oportunidades para el desarrollo local. Imagen y potencial turístico de un centro histórico singular, Toledo siempre por Montera. En fin, cuartel, rango, responsabilidad política en la Peraleda de Toledo en la tribuna. Red Natura, Vega 2000, Vega del Tajo y Toledo en la tribuna también de Toledo, en febrero del 2023. Comprueben que no digo un adjetivo así por las buenas. Todo está más que remarcadamente justificado. Pues ahora nos va a hablar el profesor Zárate del paisaje de Toledo a través de la pintura. Bueno, así por tanto... Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo por la amable invitación a este acto. Y muchísimas gracias a todos los asistentes por acudir a esta reunión esta tarde, que es una conferencia, pero es una reunión
en torno a un tema que es realmente singular en el caso de Toledo, porque en Toledo hablar del paisaje, pues casi nada, porque incluso si preguntamos a cualquiera algo, nos viene a la imagen qué es Toledo, y eso yo ya lo he hecho a través de proyectos de investigación, el resultado de esa imagen siempre es la catedral, es el Museo del Greco, y en tercer lugar siempre es el paisaje. Pues hablemos del paisaje, vamos a hacerlo a través de la pintura, y lo vamos a hacer a través de la pintura, lo vamos a hacer con 3 pintores exclusivamente, y lo vamos a hacer exclusivamente con 3 obras. Naturalmente, el primero tiene que ser el Greco, porque es la referencia, porque el Greco es el que crea la imagen, y sobre esa imagen del Greco van a actuar todos los demás en diferentes momentos. Pero hablaremos del Greco, hablaremos de Rivera, del mexicano Diego Rivera, para internacionalizar el tema, y hablaremos de Sorolla, exclusivamente 3 cuadros. Pero quien les habla es un geógrafo, y como quien les habla es un geógrafo, este geógrafo piensa que el paisaje, yo aquí voy a poner rápidamente una serie de imágenes con unos textos que hay ahí, que ni siquiera, bueno, voy a hacer referencia a ellos, pero yo no voy a leer lo que aparece ahí, pero simplemente a través de ellos lo que sí van a poder observar es lo que me parece fundamental. El paisaje es, en términos italianos, es el paese, es una emoción, es un sentimiento estético, es una representación artística, pero el paisaje también es un territorio, y esos son los 2 conceptos que encierra la palabra paisaje. Hagámoslo de que cualquier óptica, e incluso si preguntamos también a cualquiera, pues ¿qué es un paisaje? Pues nos va a decir más o menos lo que vemos, lo que se ve delante de los ojos. Y ese lo que se ve delante de los ojos se plasma. El artista lo hace, plasmándolo en una obra concreta, que es un paisaje. Y el geógrafo, otras ciencias también lo analizan, pero en el caso de la geografía es que es nuestra esencia de conocimiento. El paisaje es un territorio, y nos interesa como territorio. Pues entonces la pintura, y lo que vamos a ver, el por qué vamos a hablar del Greco, por qué voy a hablar de Rivera y por qué voy a hablar de Sorolla, pues voy a hablar de eso porque como geógrafo, al geógrafo nos interesa el territorio. Yo aquí estoy poniendo también en la pantalla, estoy haciendo referencia a unos momentos en que la geografía se define como ciencia, como casi todas las ciencias, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Lo que no quiere decir que la geografía sea una viejísima ciencia que nos llega ya de Estrabón y que nos llega de todo, que nos llega de la antigüedad grecorromana. Pero en el siglo XIX se define como ciencia. Y como ciencia siempre la preocupación va a ser el territorio. Pero el territorio no solo como medio físico, sino el territorio ocupado, el territorio habitado. Los geógrafos nos preguntamos por el territorio. Y los pintores, ¿qué es lo que nos presentan? Los pintores nos presentan una emoción estética, nos presentan una imagen, pero esa imagen es una forma de conocimiento para el geógrafo del territorio, porque cuando analizamos el territorio no solo nos estamos fijando en los elementos naturales que lo componen y en los elementos humanos que lo componen, la población que lo vive y que lo utiliza, nos estamos interesando también por cómo se percibe el territorio, y por si fuera poco, ahí llega el Convenio del Paisaje Europeo, que es un documento clave y fundamental para entender el paisaje y sobre todo para gestionarlo y tratarlo en los tiempos actuales, el Convenio del Paisaje Europeo del año 2000. ¿Qué es la definición o cuál es la definición que hace? Pues el paisaje es lo que la población percibe, siente, donde se produce además una confluencia de elementos naturales y elementos humanos. En definitiva, pues lo que hacemos los geógrafos. Los pintores nos interesan porque nos transmiten emociones y sentimientos. Y analizar un territorio es emoción y sentimiento. Cuando analizamos Toledo, Toledo nos interesa porque tiene unos elementos naturales que lo individualizan y que lo diferencian de cualquier otro lugar. Y esos elementos naturales lo convierten en un paisaje natural excepcional. Y es un paisaje natural excepcional porque confluyen 3 grandes zonas bien distintas. Una de materiales sedimentarios, que es una cuenca, el fondo de lo que fue un viejo lago, que es todo el conjunto de tierras que descienden suavemente desde Madrid, desde el Piedemonte, del sistema central, a través de la Sagra, Arcillas, Margas, Calizas, hasta llegar
al Valle del Tajo. El Valle del Tajo son materiales ya cuaternarios, son terrazas fluviales, son materiales muy blandos, por ahí corre el río, y al fondo, en rojo, que está pintado, son rocas graníticas, son rocas metamórficas, eruptivas y metamórficas, y son, vamos a decirlo así, pues las tierras más viejas de España. Forman parte de las tierras más viejas de España, porque el Zócalo es el núcleo de lo que constituye la península ibérica. En definitiva, hay tres materiales, hay tres territorios, hay tres suelos. Pues esos tres suelos, al confluir en esta zona, que es Toledo, Toledo es un fragmento de este gran Zócalo que está definido aquí, es una gran falla, es una gran fractura la que provoca el Tajo es una fosa, el Tajo está hundido materialmente, y eso genera un paisaje espectacular, eso genera una excepcionalidad. Y hasta si me apuran más, pues bueno, voy a bromear en este caso con la geología, y voy a revelar el título o la letra de una canción. Madrid no tiene playa, pues Toledo tenía playa, y aquí está la playa de Toledo, que está en verde, porque en la era secundaria el mar hasta aquí llegaba, y aquí quedan algunos materiales. En definitiva, lo que importa, que hay unos suelos muy diferentes, pero esos suelos están a diferentes niveles también, de tal forma que hay aproximadamente 100 metros desde lo que es el Zócalo cristalino, que es lo que vemos en rojo, o donde se asienta, que es un fragmento individualizado del Zócalo cristalino, individualizado por este río, que ya es una excepcionalidad y que ya ofrece la posibilidad de un análisis geomorfológico bien interesante, que yo no hago para nada, pero simplemente señalo que estamos en un paisaje excepcional. Un paisaje excepcional, por cierto, tan excepcional, que bien merecería el título de monumento natural, pero no sé si eso al final se nos da tiempo a hablar de esas posibilidades que ofrece la legislación y de esas posibilidades que no se impulsan y que no se llegan a alcanzar. Las barrancas de Burujón lo son, el nacimiento del río Cuervo lo es, y la ciudad encantada de Cuenca lo es. Esto podría serlo también, pues claro que es un monumento natural. Pero en resumidas cuentas, tres paisajes, tres elementos diferentes que confluyen en un espacio concreto. Si a eso le unimos la historia, pues eso nos va a dar una originalidad, una identidad y unos valores que singularizan a este Toledo. ¿Toledo es importante en el mundo? Sí. ¿Por qué? Pues porque de entrada hay un medio físico que nos crea un paisaje excepcional. Ese torno encajado del Tajo con 100 metros de desnivel, con esa profunda garganta, ese profundo cañón, eso es un paisaje excepcional. Pero es que la entrada y la salida también lo es. En el siglo XIII, esto lo voy a leer muy rápidamente, un geógrafo, Alegrisí, la villa de Toledo al oriente de Talavera, es una capital no menos importante por su extensión que por el número de habitantes. Ya dije que lo era importante entonces. Está situada sobre un cerro. Pocas villas se pueden comparar con ella por la solidez, la altura de los edificios, la belleza de los alrededores, la fertilidad de los campos, regado por el gran río llamado Tajo. Esto lo dice en 1154. Este paisaje que tenemos pintado es un paisaje de Aureliano de Beruete. Es un paisaje que, bueno, como era, un artista impresionante y un pintor fantástico. Este paisaje está visto desde la Vega Baja. Váyanse a donde nos colocaron el cartel, que ahí se iba a hacer el cuartel, y justo desde ahí está pintado este paisaje. Nada más que cuando él lo hace, en 1902, pues en 1902 había huertas que llegaban hasta el río. Ese bosque que vemos ahí es un bosque galería, es el río, y al fondo la silueta de la ciudad. Este paisaje existe, este paisaje está ahí vivo, por eso lo hemos defendido a toda costa. Pero vayamos a los artistas, porque lo que queremos es hablar de pintura. Pues vayamos a los artistas, y vayámonos con tres cuadros. Tenemos que citar el Metropolitan Museum, porque es donde se encuentra la vista de Toledo, la vista tan tradicional y tan conocida y tan repetida, tan universalizada de Toledo, la vista del Greco. Bueno, esa vista del Greco es una referencia para todo lo que va a venir después, sobre todo para esos artistas que luego se van a dedicar al paisaje, sean de fuera, sean de dentro, sean de fuera, sea Matisse, sea Manet, sea Cézanne, sean los artistas de fuera. La técnica, el estilo del Greco les va a influir a ellos y lo van a valorar.
después de siglos en que el artista, el Greco, es denostado y desconocido, casi borrado. Pero en el siglo XIX, a finales, todo lo contrario. Es la referencia. Por citar, dentro de ese desprecio, digámoslo así, hacia el pintor, en 1676 se dice Giuseppe Martínez, uno de los muchos tratadistas, he puesto alguno, porque anda, que podía coger una lista bien larga, podía coger hasta un artista de gran calidad, Vicente Carducho. Vicente Carducho lo pone, hizo un castigo a caer de un burro, porque no sabe pintar, bueno, lo pone fatal, pero simplemente este ya dice, la pintura, sin hacerlo demasiado malo, la pintura del Greco es caprichosa, extravagante. Antonio Palomino, en el siglo XVIII, trató de mudar de manera con tal extravagancia que llegó a hacer despreciable y ridícula su pintura. Bueno, eso es lo que se está diciendo durante muchísimo tiempo. Pero el Greco pintó lo que pintó, y como lo quiso. Y lo quiso y lo pintó bajo un concepto totalmente intelectual, bajo una manera de conceptualizar al máximo la pintura y el arte, que estaba influido tremendamente por su origen bizantino, y también por su propia formación y por una propia tradición que hay dentro del arte y dentro de la pintura, que es el platonismo o el neoplatonismo. Es decir, no hay que representar la pintura, no hay que representar la realidad tal como la vemos, no, la representamos tal como nosotros la queremos, como nosotros la sentimos, como nosotros la percibimos. Por eso el Greco en su época no tuvo tanta fama. En Toledo sí, pero fuera de Toledo más bien poca. Y empezar a citar la retahíla de artistas que lo ponen, como decía, dicho un castizo y repitiendo ese dicho un castizo y esa frase a caer de un burro, pues sería muy largo. Pero aquí simplemente les quiero mostrar muy rápidamente que la pintura de su tiempo es la que vemos aquí. Es una pintura de Caravaggio. Está en el Museo del Louvre, es la Dormición de la Virgen. Esta es la pintura que gustaba. Y era la pintura que respondía literalmente a los cánones del Concilio de Trento. Los temas hay que pintarlos como si estuvieran sucediendo ahora mismo. Esto se parece a una escena súper real. Vaya, la Virgen es una mujer ahogada en el río Tíber. Tiene el estómago hinchado, como se puede apreciar ahí, la tez muy lívida. Los apóstoles son gente de la calle, sin ninguna buena pinta, diríamos también, de manera un poco vulgar. Es una escena popular. Y al fondo, para que no nos distraigamos de nada, un gran cortinón rojo. Ni fondo ni nada. La escena es la escena, lo que queremos contar. Realista. Pero tan realista, como anécdota en este caso, que la iglesia para la que fue pintada, en Santa María de la Scala, la rechazó. Ni siquiera llegó a pintarla, porque esto de pintarse tan realista, pero una mujer ahogada, y además en un suceso que era súper conocido cuando él realizó la obra, pues produjo cierto rechazo. Pero lo que a mí me interesa destacar es que esto es lo que gusta. Lo que no gusta es la pintura del Greco, porque la pintura del Greco es una pintura irreal, fantasmagórica, porque aquí tenemos la adoración de los pintores, la de los pastores, para la crista de Santo Domingo el Antiguo, que está en el Museo del Prado, por el módico precio de 1,5 millones de pesetas en 1954. Que se lo compró a las monjas. Evidentemente, este cuadro vale ni sé cuántos millones puede valer ahora mismo de euros. Pero esa es la anécdota. Pero la realidad es que aquí tenemos al niño Jesús, es la adoración de los pastores, lo que interesa es la Virgen, lo que interesa es el niño, y como es característico siempre en el caso del Greco, con 2 puntos de atención, uno en la tierra, eso que se llama la biopsia, y uno en el cielo. Pero esto de real no tiene nada, es al contrario, es muy irreal. Pero eso es lo que el artista quiere pintar, porque es un mundo conceptualizado. Si los santos, si el entorno de Cristo es algo excepcional, yo tengo que representar eso que es algo excepcional. Por lo tanto, no tiene por qué, no debe parecerse a la realidad. Cuando llegamos a un cuadro, pues entonces él sí se inspira, en este caso, en el cuadro, en la realidad. Se inspira en la realidad, entre otras cosas,
porque este cuadro, que tiene múltiples interpretaciones, que luego hablamos un poco de ellas, pues tiene, en este caso, que asemejarse a la realidad. Pero la realidad la modifico y la altero como me da la gana realmente, en función de lo que yo quiero transmitir y de lo que yo quiero comunicar. Y eso es lo que hace excepcional también a este cuadro, que por cierto es el primer cuadro de paisaje de la pintura española y es uno de los grandes cuadros de paisaje de la pintura universal. Yo aquí he puesto simplemente unas líneas, y estas líneas es para mostrarles de qué forma el artista crea, a través de unos ejes, de unas diagonales, va creando la profundidad para dar impresión de relieve en el cuadro. La vista de Toledo, él ha manejado las perspectivas, él ha manejado la óptica e incluso el lugar desde el que se pinta. Pongo en paralelo la vista de Toledo de Diego Rivera, el famoso pintor mexicano, un enamorado y un auténtico entusiasta de la pintura del Greco. Bueno, aquí tenemos, en el caso del pintor mexicano, sin explicar ni comentar el cuadro, que bien merecería la pena, tenemos la catedral. Bueno, vamos a verlo de esta otra forma, tal vez más evidente. En el caso del Greco tenemos la catedral, en el caso del pintor mexicano tenemos la catedral en su sitio, tenemos ahí el Alcázar, ya no está en su sitio. ¿Está en su sitio o no está en su sitio? Ahora digo, y estoy jugando, ¿está en su sitio o no está en su sitio? Está en su sitio si pintamos, si nos vamos al Cerro del Bú, está en su sitio. Porque esta es la perspectiva y este es el lugar desde el que pinta Diego Rivera. Y este es el lugar donde el Greco pudo pintar. Porque el Greco lo que hace en este cuadro es que va a juntar dos vistas diferentes, dos perspectivas de la ciudad, las combina. Es una técnica completiva. Mueve como le parece oportuno los espacios y los lugares, juega con ellos, pero juega con la propia perspectiva. Entonces, en ese sentido, vemos que los espacios y los edificios están representados de esa manera. Ahí les estoy mostrando que efectivamente, al margen de que cada uno lo vea con una distancia diferente, pero la ubicación es la correcta. Bueno, él maneja la perspectiva, la mueve, la utiliza en función de lo que quiere comunicar, de lo que quiere transmitir, y lo que quiere transmitir es que la ciudad es un símbolo de poder. La ciudad es un símbolo de poder, del poder que tenía la ciudad en el siglo XVI. Porque la ciudad en el siglo XVI es la ciudad principal de la monarquía hispánica. Pero además es la ciudad de la iglesia metropolitana. Y además es, desde época visigoda, todo un símbolo. Luego, aquí tenemos la ciudad. ¿Cómo coloco los edificios? Yo antes decía que haciendo esa mezcla, esa combinación, desde puntos de vista distintos. Se dice, y lo leerán muchas veces, el pintor hizo esto desde el Cerro de la Horca, más o menos desde la carretera de Madrid. Bueno, no. Ahí hizo parte, ahí sí, pero ahí hay una parte que sí, que probablemente la perspectiva está tomada de ahí, pero la otra no. Lo que hace por eso es combinar y mezclar y mezclar. Los edificios, ¿qué hago con ellos? Hombre, vaya si los manejo. Aquí coloco ni más ni menos que el Palacio de Vargas, el famoso y celebérrimo palacio renacentista, probablemente la obra renacentista de mayor calidad de la ciudad. Pero esto, ¿dónde diablos está? Pero si esto estaba junto a la puerta del Cambrón, y aquí resulta que lo ha colocado debajo del Alcázar. Bueno, es que eso a él le da igual. Lo que él quiere mostrar es la fuerza, la potencia, la belleza. Quiere mostrar el poder. El Alcázar es el símbolo del poder político. La iglesia es el símbolo del poder religioso. Pero este palacio renacentista también es el símbolo de esa nobleza todopoderosa que participa en las responsabilidades del gobierno. Y juego con los conceptos. Y como juego con los conceptos, los llevamos aquí a una nube con un edificio que siempre se dice, eso es una cosa que está puesta ahí, no sabemos ni por qué, no tiene ninguna importancia, ningún interés. Hombre, pues no tiene ninguna importancia o ningún interés, pero da la casualidad que ese es un recurso que él ya ha utilizado en la vista y plano de Toledo, y lo ha hecho de la forma muy parecida.
en la vista y plano de Toledo, que lo tenemos aquí y que luego volvemos sobre ello, pues porque lo que quiere allí es destacar el Hospital de Tavera, porque quien encarga la obra es Pedro de Salazar y Mendoza, que es el administrador de ese hospital, después de que ha muerto Juan Pardo de Tavera, que es el que promueve la construcción de ese hospital, y lo coloca de forma totalmente invertida a la realidad. Este es el frente, en la realidad, este es el frente sur, pero no. Él lo ha dado la vuelta y lo ha colocado hacia el norte, pues lo que estoy diciendo antes. Es que va a representar de la manera más característica los edificios o lo que a mí me parece, pero de la manera más característica, primero con la regla sumeria, y en segundo lugar puede aplicarse a la realidad, pero si esa realidad le interesa sí o no. Y en este caso, volviendo al cuadro que queremos comentar, a la vista de Toledo, ¿qué diablos es entonces este edificio que tenemos aquí? Bueno, pues ahí entran las conjeturas. Pero entran las conjeturas siempre desde el concepto de que es una pintura conceptual, que es lo que quiere transmitir, es una idea. ¿Y esa idea cuál es? Pues a lo mejor esa idea puede ser la del propio Pedro Mendoza de Salazar. ¿Qué tiene que ver Pedro Mendoza de Salazar con eso? Bueno, el cuadro probablemente lo encargó también Pedro Mendoza de Salazar, porque el cuadro es también un cuadro representativo, es un cuadro de poder, es un cuadro de fútbol, aparte de que este Pedro de Salazar y Mendoza era un enamorado de las vistas, de la coreografía, de lo que se llamaba en la época la coreografía, la pintura, los dibujos, las vistas de ciudades. Pero es que este buen hombre, este buen administrador, lo que pensaba es que aquí estuvo el célebre el monasterio agaliense, y él pensaba que estuvo aquí situado. Y entonces, bueno, pues el Greco probablemente hizo una concesión, pues lo ponemos ahí, porque evidentemente lo que es claro, y no me voy a extender en nada de ello, porque pues matarlo por tiempo, las relaciones que él tenía con el propio Greco mantenía con los clientes, que la mantenía, y que también se sujetaba a las indicaciones de los clientes. Pero en cualquier caso, Pedro de Salazar y Mendoza pensaba que aquí estaba. Luego resulta que el cardenal Portocarrero dirá, no, esto no estaba aquí, esto donde estaba es en el Cigarral, en lo que hoy es el Cigarral del Ángel, en ese lugar. Y Ramón González, en tiempos bien recientes, pues nos asegura, investiga, estudia y confirma que en ese entorno parece que sí que estaba. Es la Peraleda, otra vez un elemento más de por qué todos esos espacios de Vega tienen tan enorme importancia y tanto valor cultural. Bueno, ¿y qué otra cosa puede ser? Pues resulta que muy cerca también había un monasterio de franciscanos, estaba en San Bernardo, estaba en Santa Bárbara, en la desembocadura del arroyo de la Rosa. Bueno, pues a lo mejor está bien aquí. Pero en cualquier caso, esa imagen está respondiendo a una finalidad concreta, una u otra, pero dentro de las que yo le he señalado. Bueno, aquí simplemente es para mostrar ese juego que hace y esa inversión que yo ya he comentado anteriormente. Y aquí sí quiero llamar la atención, está explicitada la primacía de Toledo por el descendimiento de la Virgen, que para imponer la casulla es San Ildefonso. En la vista anterior, en ese cuadro que decimos, ¿qué significa, qué no significa? Yo estoy diciendo, es símbolo de poder, es símbolo de los poderes. Hombre, pues es símbolo de poder de la Iglesia. ¿Y ese poder de la Iglesia en qué se basa? Pues en buena parte se basa en la época visigoda y se basa en esa tradición religiosa de que San Ildefonso desciende e impone la casulla. El monasterio Agalí sería la forma de señalar, aquella imagen sería la forma de señalar, ese pequeño edificio en la nube sería la forma de señalar y decir, esto es lo que yo quiero decir, además, este es valor religioso que es el que me encarga. La naturaleza como soporte de identidad urbana, claro, en el cuadro donde la naturaleza ocupa la mayor parte, la mayor superficie, la mayor extensión, es el río, es la isla de Antolínez, son pintados en verde, pues, lo que eran huertas, lo que eran prados, lo que es, bueno, y el cielo, siempre el cielo. Y las descripciones, bueno, pues hay infinitas. Esa
que nos dice Cervantes, peñascosa pesadumbre, gloria de España, luz de sus ciudades, de alguna manera eso nos está transmitiendo. Bueno, digo, bueno, y podría decir otras muchísimas cosas del propio Cervantes en la Ilustre Fregona, cuando dice uno de los personajes al otro de los dos personajes principales de uno de Avendaño, a ver, van de camino, están en Toledo, los dos personajes principales, están de camino a Sevilla y están en Toledo, y le dicen uno al otro, venga, vámonos ya. Y el otro, y le dice uno al otro, no nos vamos de Toledo hasta que no veamos lo más importante que hay que ver aquí. Y lo más importante que hay que ver aquí son las vistillas de San Agustín. Bueno, las vistillas de San Agustín, lo que se veía desde allí era la Vega Baja, desde ese alto, que era un espacio. La Vega, material y directamente, ahí estamos hablando de la Vega Alta. Hay que ver el artificio de Juanelo, y cómo no, hay que ver el sagrario. Quiero decir que dentro de esos elementos, dos son la naturaleza. En el siglo XVI la naturaleza tiene una gran importancia. Siempre nos vamos al XVIII, y siempre hablamos de la naturaleza como el XVIII descubre la naturaleza. Pues, bueno, en un sentido sí, pero la naturaleza estaba bien descubierta antes. Y desde luego, del siglo XVI, vaya si nos podemos pasear simplemente por las geografías, iba a decir española, no, europea, para comprobar esa importancia que tiene la naturaleza. Pues aquí está el río, aquí están los pescadores, ahí está gente trabajando, y está el cielo. Porque Toledo, dentro de ese símbolo, es Jerusalén celeste. Las nubes, el cielo de tormenta, ese cielo que, bueno, damos tantas interpretaciones, el cielo tormentoso, muy borrascoso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué sentido tiene? Pues tiene el sentido de esta frase de la bíblica de Job. Dios carga de humedad los nubarrones y dispersa las nubes de tormenta. Es una alegoría y es una alusión directa a Dios. Es un cuadro también de carácter religioso porque la religiosidad lo imbuye y lo llena todo en el siglo XVI. He puesto otro cuadro en el que no me voy a entretener, pero que sí que me parece interesante por lo menos colocarlo como referencia, porque además es una referencia que yo estoy totalmente convencida que el Greco tuvo, porque el Greco saben que estuvo mucho tiempo, estuvo un tiempo en Venecia, y que en Venecia se formó precisamente con Tintoretto y con Tiziano, pero que allí conoció la obra de los artistas del momento, y uno de los artistas, o de poco antes, y uno de los grandes artistas del momento, que también es referente para Tintoretto y Tiziano, pues era Giorgione, y ese es un cuadro que tenía y que tuvo muchísimo éxito, y seguro que lo conoció. Y este cielo, evidentemente, está muy inspirado en esta representación que tradicionalmente se entiende también como el primer cuadro de paisaje con figuras. Digo de paisaje con figuras porque, bueno, ahí tenemos con este segundo círculo, les he querido llamar la atención sobre el rayo, porque el rayo, aquí es el rompimiento de gloria, de luz, pero el rayo es el símbolo en el mundo renacentista, cuando se quiere hacer alusión a un tema pagano, de Zeus, de Júpiter, y en el mundo religioso de Dios, en el mundo católico y cristiano de Dios. Bueno, pues entonces las concomitancias, las semejanzas están. Y en cuanto a la técnica también, porque además en cuanto a la técnica está lo bien aprendido de Tiziano. Ojo, la pintura es poco color y muchos tonos, grises, verdes, azules, suaves, pero muchos tonos, cambiando de ahí. Eso es el gran artista, que lo hace con los verdes también, en el caso del cuadro del Greco que aquí vemos. La alegoría del buen gobierno de los hermanos Lorenzetti, cuadro de figuras con paisaje. El milagro de la reliquia de la cruz, del siglo XV, cuadro de figuras con paisaje. Pero en este es cuadro de paisaje, el primero de paisaje con figuras. Las figuras están aquí, no me entretengo en explicarlo, por razón de tiempo, que también merece la pena y es interesante. Pero en la obra del Greco, el tema de la imagen de la ciudad aparece en múltiples cuadros. El Cristo agonizante con Toledo al fondo del Banco de Santander es uno de ellos. Y juega otra vez con los espacios, vaya si juega.
anda, que cambiar de ubicación, bueno, aquí señala que ese arte conceptual, que el ochavo, es decir, lo que se acaba de construir, lo que deslumbraba a Avendaño en el personaje de la ilustre fregona, lo que deslumbraba en el siglo XVI a todos. Pero aquí he cogido el puente de Alcántara y me lo he llevado de un lado de la ciudad al otro lado de la ciudad. Lo he invertido por completo. ¿Por qué? Porque me ha parecido lo más representativo. Y aparece este jinete que he puesto yo también ahí, que ese jinete tendremos ocasión de hablar bastante. Vamos a quedarnos que por ahí salen los vídeos. Vamos a dejarle en paz a ese jinete, pero sabemos que hay un jinete. Y como son los cuadros, la pintura es la representación de la ciudad, es el componente. Bueno, el Greco es el referente. El Greco es el referente porque ahora llegamos a un pintor internacional, a Diego Rivera, un pintor internacional, pero también vaya pintor y de vaya calidad y de vaya importancia que tiene en la historia del arte. Y en ese caso lo hacemos también con una obra, pero podríamos hacer con otra, pues no, con una muy concreta. Esto es donde se encuentran estos cuadros, que es en la Fundación Dolores Olmedo, es una finca preciosa del siglo XVI, de esas cosas que se hacen en el siglo XVI y que quedan como herencia de la presencia española en aquella época. Y el cuadro es este. En la Fuente de Toledo, Mujeres en la Fuente, de Diego Rivera. Bueno, una mirada al paisaje desde la Vega Baja y la geometría. Porque el Torno es el Torno. El Torno es un monumento natural. Tendría que ser un monumento natural reconocido. Pero la Vega también. Porque Toledo no se puede entender sin sus vegas. Y esta es la vista de Toledo desde Las Vegas, pero una vista geometrizada. Diego Rivera es un pintor mexicano, se forma en la Escuela de San Carlos, lógicamente de Ciudad de México, se forma con pintores paisajistas, pero viene a España en el año 2007 con una beca del gobernador de Veracruz, va a Madrid, y en Madrid se deslumbra con el Museo del Prado, pasa muchas horas en el Museo del Prado y se siente interesadísimo ya allí por el Greco. Y encima viene con un amigo que es Zárraga, Ángel Zárraga, y este Ángel Zárraga es otro mexicano enamorado del enamorado del Greco. Ha cambiado las tornas de un pintor que nadie quiere ver a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y básicamente de la mano de Bartolomé Cosío y del Marqués de Vega Inclán, se convierte, y de la Institución Libre de Enseñanza, se convierte en la gran figura. Bueno, dentro, porque Degas, porque Matisse, porque Manet, porque desde fuera se están poniendo los ojos en la importancia y en el valor de la pintura del Greco. Pues él allí se queda deslumbrado y se enamora de la pintura del Greco. Y cuando llega, viene en el año 2011, hace una primera visita con Ángel Zárraga, y en el año 2012 concretamente se instala en una casa en la calle del Ángel, concretamente en el número 7 de la calle del Ángel, cerca de Santo Tomé, y vive pues unos cuantos meses con Angelina Belov, que es una pintora rusa, vive aquí. ¿Vale? Se siente interesado y atraído por lo del Greco y por lo que él ve. Bueno, pues aquí tenemos la Vega y ahí tenemos la ciudad. Ahí tenemos la ciudad, ahí tenemos la puerta de bisagra, ahí tenemos totalmente geometrizado el Alcázar, ahí tenemos entre medias el río Tajo y al otro lado el castillo de San Servando, pero sobre todo la Vega. Y en primer plano una escena. En primer plano una escena de unas mujeres en la fuente y un jinete intermedio. Vamos con ello rápidamente. Aquí está la Vega. Este es otro cuadro que le sirve un poco de modelo, de apunte, que él hace. Los dos están en 1912, están pintados, finales del 11, 1912, pero los termina en París, porque el año siguiente se traslada, en el año 13 se traslada a París. Es una acuarela. En este caso es una acuarela, pero si se dan cuenta, pues está reproduciendo realmente lo que él pinta en el cuadro principal, que es Mujeres en la Fuente. Les pongo estas líneas, que son las líneas que nos permiten crear, que le permite al artista crear la profundidad.
Y esto lo estoy haciendo porque está rompiendo con la estructura y con la técnica tradicional de la pintura renacentista y de la que marcan las normas, los principios. Esto es un barbarismo. ¿Por qué? Porque todas las líneas tendrían que confluir en un solo punto. Esto es lo que se llama el punto de fuga, que es lo que permite crear la profundidad del cuadro. Y eso es lo que diría y lo que fijaría y lo que fijó León Battista Alberti en el siglo XVI y lo que siguen a rajatabla desde entonces todos los pintores. Pero cuando llegamos a principios del XX, a finales del XIX y principios del XX, las vanguardias lo rompen. Esto no nos vale. Entonces creamos diferentes líneas para introducir movimiento y a su vez para geometrizar el cuadro, porque esto es pura geometría, esto es cubismo. Bueno, volvemos aquí otra vez a la vista y plano de Toledo. No lo voy a saltar prácticamente porque esto nos llevaría a la historia. Bueno, luego hacemos alguna referencia, porque la referencia a continuación nos viene forzada. Ahora nos viene forzada aquí. Nos viene forzada aquí porque la razón de coger el cuadro de las mujeres en la fuente es para mostrarles de forma súper directa la influencia del Greco, ya no solo porque haya una geometrización de las formas, porque haya algún tratamiento del color parecido. No. Quiero ir más allá. Es que tiene en mente realmente una obra que conoce perfectamente, que la conoce muy bien, y es el Laoconte. Este Laoconte da 50.000 tumbos. Digo, da 50.000 tumbos en cuanto a quién es el propietario del cuadro, porque el propietario del cuadro fue el hijo del Greco. Pero del hijo del Greco, en el testamento, pues pasa al Greco, y está reseñado, pero pasa por muchísimas manos hasta llegar en 1910. Lo vende Antonio de Orleans y Borbón, que es el último propietario, se lo vende a un galerista. Y bueno, yo lo que quiero llevar simplemente a la idea es que en 1910 este cuadro está en París. Y este cuadro se vende en 1915 a Paul Cassirer en Berlín y otra vez vuelve a correr hasta que se dona, hasta que Samuel Henry Kress lo cede a la National Gallery, que es donde hoy está el museo. Pero lo que quiero es llamar la atención que en este caso este cuadro él lo conoce en París, porque después del año 1912, en 1913, él se instala ya en París. Y allí está en contacto también con las vanguardias francesas del momento. Como conoce este cuadro, pues este cuadro evidentemente guarda una relación con el cuadro que veíamos anteriormente. Bueno, ahí tenemos un plano intermedio en el que aparece un caballo. Ahí aparece en el fondo la puerta de bisagra, ahí aparece en el fondo otra vez el palacio de Vargas, del secretario primero de Carlos V y luego de Felipe II. Y aparece la línea de la ciudad, y aparece el fondo, el escarpe de Falla, en fin, todo el fondo. Y en primer plano, pues el tema del cuadro, Laoconte y sus hijos, que es el gran descubrimiento en el siglo XVI, lo que conmociona también el arte del momento y las corrientes artísticas, porque es una obra descrita por la antigüedad en citas literarias de la antigüedad, pero desconocida, y da la casualidad que se descubre en la excavación de la casa de Nerón. Bueno, es el tema de Laoconte. Laoconte, ya saben, está aquí. La historia es la del sacerdote de Apolo, es la guerra de Troya, y es el sacerdote Apolo que les está diciendo a los troyanos: ojo, nos lleva a la Ilíada y nos lleva a la Odisea. Está diciendo a los troyanos: ojo, que esto es un engaño, que el caballo, la historia real, la historia mítica, ya saben ustedes que los aqueos introducen un caballo de madera como un regalo en compensación, porque antes han quemado el Apolodón, el templo de Palas Atenea. Bueno, y el sacerdote de Apolo les dice: ojo, que esto es un engaño, esto es una trampa, no se lo creen, y aparte de que no se lo crean, es castigado por las divinidades, y le castigan a que unas serpientes les den muerte al sacerdote, a Laoconte y a sus hijos, que es lo que nos representa la escena. Bueno, ¿y eso con Toledo qué? Pues eso con Toledo, es que Toledo era Jerusalén.
En el cuadro anterior veíamos, era la cita bíblica de Jerusalén. Y el río no era el Tajo, el río era el Jordán. Bueno, pues aquí Toledo es Troya, porque la fundación, una de las fundaciones míticas de la ciudad es la fundación por descendientes de troyanos, por romanos, pero descendientes de troyanos. Entonces, esta es la historia, esto es lo que aquí se quiere representar. Aquí tenemos la puerta de bisagra y aquí a la derecha he puesto un círculo para llamarles la atención sobre la Vega Baja, porque si quisiera hablar de la Vega Baja, o si quisiéramos hablar de la Vega Baja, nos permitiría hablar de la Vega Baja y de hacer aquí en este cuadro una descripción, cosa que no vamos a hacer. Pero sí quiero llamar la atención de que este caballo es una alusión a la fundación mítica de Toledo por descendientes de troyanos, luego si nos da tiempo lo comentamos con más detalle. La puerta de bisagra por el escudo imperial, eso da pie también para interpretar que es un canto al vínculo de la ciudad con los Habsburgo, lo que tiene también pleno sentido después del célebre movimiento de las comunidades. Bueno, yo aquí les estoy poniendo, les quiero mostrar el jinete que veíamos en el cuadro del Cristo del Banco de Santander, lo tenemos aquí, la figura del caballero sobre un caballero, un jinete sobre un caballo. Aquí lo tenemos también, o sea, está jugando Diego Rivera está jugando con la obra del Greco, porque es un admirador del Greco, y lo está combinando y lo está utilizando. También lo está utilizando conceptualmente, porque esto es un precubismo, es una vanguardia del siglo XX. Está experimentando formas nuevas, pero lo está haciendo a partir del pasado y sobre todo de ese artista que él tanto admira como es el Greco. Bueno, simplemente ahora les estoy llamando con estos gráficos, con estas figuras, con estos esquemas, les estoy llamando el movimiento rítmico que hay en las figuras que se sitúan en primer plano y que centran la atención del espectador. Mujeres en la fuente, ese es el tema principal. Y luego entre medias lo que hace es un cuadro de paisaje. Es la Vega Baja y al fondo es el Frente de Falla con la ciudad de Toledo. Bueno, y este juego es el mismo que hay, que si tuviéramos tiempo y con calma, quedaría muy bien para poder explicarlo cómo, pero simplemente aún sin explicaciones, con esto yo creo que sí pueden percibir que los ritmos son los mismos en uno y en otro cuadro. Y aquí debajo pues tenemos otra vez el caballo, que aquí tenía el sentido la relación con el Greco, la relación con Troya. Bueno, yo aquí también les he puesto esta cita de Annette Schaffer, Pérdida de la capitalidad, y se quiere hacer el cuadro con la idea del escudo imperial, un recuerdo de la catedral de los Habsburgo, de la sumisión a los Habsburgo. Pues bueno, esta es la composición del cuadro. Esto simplemente es otro cuadro, otra obra de Diego Rivera, pero es para mostrarles otra vez el paisaje siempre de Toledo. Ahí tenemos la puerta de la ciudad, ese es el cementerio, esta es la Vega Baja, otra vez la obsesión por el jinete, otra vez la forma del movimiento, y aquí les estoy representando otro artista que se mueve en una onda muy parecida, que es Zuluaga, y al que también admira en la época Diego Rivera, con el alargamiento de las formas totalmente estilizadas, formas totalmente alargadas. Bueno, aquí tenemos otro cuadro de la capilla de San José, pero sería para mostrar la influencia del Greco en Diego Rivera y sobre todo para la geometrización de las formas, pero siempre con el paisaje. Aquí tenemos el puente de Alcántara y aquí tenemos el río Tajo, aquí tenemos la Vega Baja y aquí al fondo tenemos la ciudad, pero todo eso geometrizado y con unos colores muy puros, pocos colores, pero muy puros, muy claros, que eso nos lleva a lo que se llama el orfismo. Esto casi lo voy a saltar
porque es una referencia, quiere ser una explicación a ese caballero, a esa obsesión que hay por el caballero, porque el caballero es la figura, una idealización de la figura del caballero cristiano, del caballero peregrino también, que a lo largo de la vida es caballero de Cristo y va peregrinando hacia la salvación. Este es el cuadro que les he puesto al lado, es una relación con el orfismo, y bueno, nos pasamos a Sorolla, porque es el año de Sorolla, y también porque Sorolla está tremendamente vinculado al Greco y sobre todo a la recuperación del Greco. Bueno, pues aquí tenemos el cuadro de las covachuelas. Podría haber cogido uno de los miles, porque en el caso de Sorolla es prolífico al máximo, y he cogido simplemente uno de los que se expusieron aquí hace pocos meses, que estuvo de julio a finales de octubre, la exposición en torno a Sorolla para viajar para pintar, se tituló. Pero bueno, como hay una serie de rasgos y de características comunes, me parece importante coger este mismo cuadro, y a través de este cuadro yo las puedo explicar. Y entonces puedo explicar que en todo cuadro de Sorolla, y en el caso de Toledo, la importancia de Toledo es porque Toledo es el símbolo. Estamos en la Institución Libre de Enseñanza, estamos a finales del siglo XIX, estamos a principios del siglo XX, estamos en el momento del regeneracionismo, de la generación del 98, de la recuperación de España, y la recuperación de España se producirá a través de Castilla, y se producirá dentro de Castilla el símbolo más importante y el recuerdo más importante de aquel viejo poder es Toledo. Por lo tanto, esa importancia que todos los artistas, que todos los pintores dan a Toledo, y también, evidentemente, Sorolla, traído a Toledo de la mano de Beruete, de una generación anterior a la suya. Bueno, la figura, el burro, no puede faltar en la imagen estereotipada de Toledo, la figura del burro a principios del siglo XX, el monumento, en este caso el Hospital Tavera, la torre, la muralla y la naturaleza también, en este caso el paseo de Merchán, que lo tenemos allá al fondo, que se organiza tal como lo conocemos actualmente en 1860, la muralla y luego también la naturaleza ya próxima. Cojo otros cuadros, pero simplemente para repetir, para mostrarles que hace lo mismo. Pero hace lo mismo, pinta estos tipos populares, porque todos estos cuadros, que son los que han visto en la exposición reciente en Toledo, son cuadros que están pintados para la visión de España, para ese encargo que recibe de Hatcher Huntington, de la Hispanic Society de Nueva York. Esta es la composición final de la visión de Castilla. Huntington le encarga la decoración de una enorme sala de la biblioteca con cuadros diferentes, composiciones diferentes, que sean una síntesis de la España del momento, de la España de ese instante. Pinta Galicia, pinta Cataluña. Cataluña lo pinta con un tema tan singular como es, y tan representativo como es la recogida del pescado por pescadores en el puerto de Barcelona, que ni siquiera es el puerto de Barcelona, que es Lloret de Mar. Pero bueno, él pinta, va recogiendo las regiones españolas, va dirigiendo unos temas. En el caso de Castilla, la gran composición es la fiesta del pan. El cereal, el pan, lo vemos aquí, mujeres ataviadas con trajes populares de las tierras de Castilla, pero de las dos Castillas, que es Castilla. La Castilla de un lado del sistema central y la del otro. Es Castilla, lo que él quiere representar. Y como quiere representar esa Castilla, pues aquí tiene los tipos. Le hace falta también conocer los personajes y los vestidos populares y típicos, que es lo que quiere Huntington que a él le pinten en Nueva York. Él lo que quiere es un mural, son unos murales, unos grandes cuadros, unos grandes paneles a manera de mural que envuelvan el edificio, y en la fiesta del pan lo que quiere es transmitir la imagen de Castilla. Pues en este caso es un traje de una novia de la alberca. Él viaja también a la alberca, él viaja a la cartera, viaja a la alberca, él viaja para pintar.
Este es el que seguro que los taurinófilos conocen la importancia de Tabernero, del famoso del famoso criador de ganado de Salamanca. Y bueno, yo lo que he querido es simplemente poner el cuadro, la composición final, y mostrarle cómo esos cuadros están tomados, hace una serie de apuntes, que es lo que han visto en la exposición aquí en Toledo, y esta es la obra final, este es el resultado final. Pero bueno, esta es la fuente del Pradillo de Ávila, estos son del campo de Criptana, estos tipos los incorpora al cuadro totalmente, los copia, los molinos. Este es el caso de la lagartera, también lo integra, lo interpreta el cuadro, pero como nosotros de lo que estamos hablando de Toledo, lo que queremos es, ¿y qué pasa con Toledo? Pues Toledo está aquí. Toledo está aquí en Alcázar, el sistema central no podía faltar porque es el eje vertebral de Castilla y de la España, porque está a través de Castilla es como se ve España, ahí está Ávila y ahí está otra vez Toledo. Y siempre Toledo, siempre Toledo, siempre Toledo, los distintos edificios de la ciudad representativos. Los distintos edificios de la ciudad, pero no solo los edificios de la ciudad representativos, no solo los monumentos, no. La masa, el conjunto. El conjunto es lo que hace el paisaje. Y aquí, si volvemos otra vez a la obra de las covachuelas, que yo comento, pues volvemos otra vez a repetir lo mismo, la importancia en este caso les he subrayado la importancia de las sombras. Aquí les pongo la importancia de la sombra con un cuadro que es el puente de Alcántara reflejándose en el río, que se ha convertido en una obra totalmente abstracta. En este otro cuadro, simplemente para que vean lo mismo, esta es la Vega Alta, esta es la zona de Safón, esto que tenemos aquí es la presa de Safón, es el molino de Safón, luego convertido en central. Esta hilera que tenemos aquí de árboles es la célebre mina, que ustedes saben, la mina del Corregidor, que llevaba el agua a la Vega Baja. Bueno, es una descripción del paisaje, pero es una descripción del paisaje a base de mancha de color, luz, color, porque la pintura es color, hasta un punto que llega a un grado enorme ya de abstracción. Sorolla dirá, aquí y no en Madrid deberíamos vivir los que nos dedicamos a la pintura. Pues nada hay en Italia y Bélgica que lo iguale. Es el entusiasmo por Toledo de toda la generación del 98, de los regeneracionistas, de los krausistas. Es la ilusión por la regeneración y la modernización de España, bebiendo en las fuentes de España, y buena parte de esas fuentes, un gran símbolo es Toledo. Aquí no en Madrid deberíamos vivir los que nos dedicamos a la pintura. Pues nada hay en Italia y Bélgica que lo iguale. Hoy mismo he visto el hospital o iglesia de Santa Cruz. Bueno, y he quedado con la boca abierta. O sea, quedó más con la boca abierta que cuando ahora entramos nosotros en la iglesia de Santa Cruz, o el hospital de Santa Cruz, que queda bastante oculto de la fuerza, la importancia y la magnificencia que tuvo en el pasado. Pero bueno, es evidentemente de una categoría sin par, y a ello hacer buena referencia sobre ella. Y he quedado con la boca abierta. ¡Cuánta hermosura! ¿Qué sería de este pueblo en tiempos de Carlos V? Bueno, es el símbolo, es la representación, eso es lo que quiere ser, eso es lo que es Toledo, visto por los pintores, por los artistas a principios del siglo XX, pero bebiendo en el siglo XVI, bebiendo en el Greco. Ahora bien, también es cierto que al final Sorolla se lamenta y dice, en fin, no hay sino deplorar la miseria de España. Todo desaparecerá, pues lo absorbe todo Madrid. Y esto es albergue de cadetes, curas, de pobres que no dejan andar por las calles. Hoy más bien son los turistas los que no dejan andar por la calle. Pero bueno, este simplemente es otro cuadro que no voy a explicar porque también nos llevaría tiempo y más que, pero sí quiero transmitir la idea de que, si se dan cuenta, en el caso de Sorolla, en Sorolla no hay dibujo, no hay línea, se ha desvanecido. Yo no me he entretenido con el Greco, porque en el Greco en algún caso se quiere subrayar la línea y lo hace con el color, pero subraya la línea cuando le interesa. En el caso de Sorolla es mancha por aquí, mancha por allá, hasta llegar, en algunos casos, a un grado absoluto y completo de abstracción.
Bueno, pues esta es una obra de juventud. Él está primero le becaron en la Escuela de San Carlos de Valencia, en este caso, no la de México, que lleva el mismo nombre, pues tuvo una beca en Italia y entró en contacto con una corriente. Yo creo que por la tradición española nosotros la conocemos poco, que son los manchistas, porque siempre miramos a Francia, y esto de los manchistas, pues es una corriente muy parecida a la de los impresionistas, pero relacionada también con el Renacimiento, con el Risorgimento italiano y con 1871, falta ahí. 1871 la creación del Estado italiano. Y bueno, llegamos al final, eso nos permite, llegamos al final. Aquí lo único que he querido es mostrar otra vez las líneas, que no hay esa convergencia en las líneas, en un solo punto, en lo que se llama la línea de fuga, para daros la profundidad del cuadro, como diría Leon Battista Alberti, como querían los grandes artistas del Renacimiento italiano. También es un sentido de modernidad, lo mismo que Diego de Rivera. Esas líneas son divergentes, son distintas, o corren en paralelo, pero no tienen por qué tener una fijación, un punto fijo, concreto, dentro de la obra. Y también sí les quiero llevar la atención sobre el cielo. Sobre este cielo, otra vez como el Greco. Otra vez el cielo cargado de nubes. Otra vez el cielo de tormenta. Otra vez los cielos de Castilla. Otra vez los cielos de Castilla. Porque Pío Baroja en El mundo es ansí, dentro de la trilogía de las ciudades, dice, los cielos de Andalucía, bueno, Andalucía para pintar tiene demasiado contraste. Es muy blanco y muy oscuro. El País Vasco está bien, pero son tonalidades. Pero el ideal es Castilla. Porque en Castilla las luces tienen contrastes, tienen tonos, y los cielos están amueblados, porque para pintar el cielo tiene que estar amueblado, tiene que estar con nubes, tiene que estar amueblado de luz. Esta tarde nos ha ofrecido un bello espectáculo nuestra ciudad, como casi todas las tardes. Y vaya, estos cuadros que pinta, que forma parte de la serie de cuadros que han estado en la Casa del Greco con relación a esta exposición, los pintó del 3 al 7 de noviembre. Caramba, qué casualidad. Es la época en que los cielos toledanos son más hermosos. Es un fenómeno meteorológico. Bueno, es que Pío Baroja, que decía también muchas cosas, mira, vamos a Sorolla. Decía también de Sorolla, es un geógrafo, se puede saber, viendo simplemente el cuadro, a qué hora lo ha pintado. Si lo ha pintado a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde, simplemente por el tono de luz, el juego de sombras. Bueno, pues sí, los cielos de Toledo son los que hacen posible a estos grandes artistas. 3 miradas, 3 sensibilidades, un paisaje que es del todo. A través de la pintura, a través del arte, el geógrafo, todos nosotros, conocemos la identidad de nuestros lugares. Y cuando este lugar ya es excepcional, porque la naturaleza física lo ha hecho excepcional, la mano del artista lo ha enriquecido, porque además son artistas de talla internacional y de reconocimiento universal. Por razones bien concretas, en el caso del Greco, por razones súper concretas, también en el caso de Diego Rivera, y no digamos también razones súper concretas en el caso de Sorolla, súper lanzado a la fama, de la mano primero de Aureliano Beruete. Fue su mentor, es de una generación anterior, pintaban muchas veces juntos, algunos de los cuadros los podía haber puesto en paralelo y haber mostrado, este lo pinta Sorolla, este lo pinta Aureliano Beruete, porque a menudo iban juntos. Los dos se alojaban en el Hotel Castilla. Las mujeres se conocían, eran amigas. Sorolla acudía con sus hijas. Los dos se identificaban con la ciudad. Y Aureliano Beruete, durante años, muchos años, el mes de octubre, Aureliano de Beruete era, entrecomillado, un auténtico ricachón, sobre todo por la mujer, aparte de un hombre cultísimo. Pero nadaba en abundancia, no tenía ningún agobio de nada. El pobre Sorolla al principio era todo lo contrario, era un pobre
vive sin padre, los padres mueren cuando tiene 3 o 4 años, vive con un tío, el tío es cerrajero, bueno, malvive, lo que puede, el tío le trata perfecta, los tíos le tratan con todo cariño, pero es un hombre que no tiene medios, diríamos. Y cuando empieza la pintura, quien le va a ayudar y le va a proteger mucho, precisamente es Aureliano Moreno. Pero bueno, ellos van a coincidir en ese amor, en ese entusiasmo por Toledo, porque ellos coinciden a través de la Institución Libre de Enseñanza. Ellos van a formar parte del patronato de la Casa del Greco. La Casa del Greco, como saben, es una creación de Benigno Inclán, y los dos, Bartolomé Cosío, es decir, es una playa en un determinado momento de intelectuales, de escritores de una enorme talla, intelectual, que van a converger en la ciudad, que van a lanzar Toledo al mundo, incluso desde el punto de vista turístico, y en buena parte a través de ese museo Casa del Greco. Y de ese museo Casa del Greco forma parte del patronato de ese museo Casa del Greco Aureliano de Beruete, Bartolomé Cosío, el propio Sorolla, Alfonso XIII también, e incluso hay un cuadro que está representando muy bien esa escena. Significados ocultos en la fuente de Toledo, la covachuela y el paisaje, 3 cuadros, miren. Voy a hacer un guiño a la cava, porque estamos hablando de paisaje. Y esto del paisaje es una pesadez, porque como los intereses inmobiliarios son tan potentes y tan poderosos, pues siempre lo tenemos en conflicto. Pero cuando es un paisaje, vamos a decir banal, puede importar poco, pero cuando el paisaje es excepcional, importa mucho. Este cuadro es la sacristía de Toledo. Este es Lucas Jordano. Estamos a principios del siglo XVIII. No entretengo para nada en la explicación, pero donde aparecen estas figuras, aquí martirizadas, que no las explico por qué, pero está el Tajo, con un curso rápido, tormentoso, tumultuoso, está el puente de San Martín, y al fondo está San Juan de los Reyes. Estamos en la cava, estamos donde quiero identificar. Bueno, ese paisaje, yo decía anterior, soporte de identidades, claro, es de todo, sí, soporte de identidad. Frágil, sí, pero tiene protección en la legislación. Está protegido. Miren, 2023 es la última modificación de la LOTAU de Castilla-La Mancha, de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. La que teníamos anterior era del 2010. El artículo 5 dice los fines de la actuación pública territorial. Entre los fines, la protección del patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje urbano y rústico. Y el artículo 6, los fines de la actividad pública urbanística, la protección del paisaje natural y urbano, del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. Pues si hay legislación, ¿qué pasa? Pasa que hace falta responsabilidad política. Y hace falta acción ciudadana. Bueno, pues si hace falta acción ciudadana, que no se enfaden los políticos si pretendemos acción ciudadana. Porque también la geografía, decía Yves Lacoste, y escribía Yves Lacoste una de sus obras más conocidas y más famosas, la geografía sirve para la guerra. La geografía sirve para la acción, sobre todo cuando esa acción es la protección de bienes que son de todos y el patrimonio es de todos. Pues la ley de 2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha calca materialmente el artículo de la Ley de Patrimonio Histórico de España de 1985. Artículo 4. Las personas que observen peligro de destrucción, deterioro o pérdida de un bien integrante del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, la otra dice de España, esta dice de Castilla-La Mancha, no puede ser de otra manera, deberán ponerlo en conocimiento de la Consejería competente en materia del patrimonio cultural de la Administración Regional, del Ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentra el bien y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Justo lo que desde Toledo Sociedad, Patrimonio y Cultura hacemos, justo lo que hemos hecho con las tenerías, dirigirnos
a la Consejería de Cultura para preguntarles por un expediente incoado de ese espacio como bien de interés cultural que sigue sin respuesta, pero la ciudadanía sí pregunta y la ciudadanía sí actúa. Hay protección en la legislación. ¿Es eso suficiente? Y con eso terminamos, porque a partir de ahí, si hubiera tiempo lugar a cualquier comentario y debate, encantado de ello. A su entera disposición. Muchas gracias por la atención. Creo que ustedes habrán comprobado que no digo ninguna palabra de más, ningún adjetivo en absoluto. La verdad es que yo hubiera querido, Antonio, a pesar de la garganta y todo esto, que hubiera durado 1 hora más o 2 horas. Hubiera sido una pena, hubiera sido mejor para hacer las cosas con calma, con tranquilidad, explicando, pero bueno. Como hablamos de pintura, quedan unas pinceladas de 3 cuadros. Perdona. Al principio me ha llamado la atención pues una concomitancia que me ha ocurrido comentando estos tiempos de atrás la cantiga de San Ildefonso, cuando lo de la casulla. Resulta que a mí no me compaginaba en esa cantiga, la segunda, pues que se juntaran 2 milagros ocurrido en distinto espacio y en tiempo también distinto, con unos meses de diferencia según la tradición, pero que Alfonso X tuvo la idea de juntarlas las dos en la cantiga esta segunda, cuando la Virgen baja a imponer la casulla. Resulta que la primera, que a mí no me encajaba, es que aparece Santa Eulocaya, se incorpora en su sepultura, que eso según la tradición ocurrió allá abajo en la basílica, y de pronto va a decir misa San Ildefonso y ahí aparece Santa Eulocaya. Digo, pero bueno, esto. Entonces, Alfonso X tuvo la ocurrencia de juntar estas dos hechos tan relevantes para Toledo, para pedirlo de la primacía de Toledo y tal, y he visto que el Greco hizo lo mismo, juntando ahí estos 2 elementos tan importantes de para Toledo. Sí, claro, lo hace, pero esa es la construcción ideológica que es natural, que es normal, cuando estamos jugando con las ideas políticas y con las ideas religiosas. En todo caso, y por supuesto en Toledo ocurre así, ocurre con lo que tú comentas, ocurre con todo, ocurre con todo. Ocurre con todo. Yo no he explicado y he dicho, no lo explico. No explico esto del jinete que aparece tan obsesivamente en Diego Rivera, pero aquí se está construyendo la visión en esta. Bueno, esto que estoy aquí representando es un cuadro del Greco. Vaya, tenía que haber empezado. Esto es el tríptico de Módena. Si recuerdan, en la exposición que hubo del Greco estuvo expuesto. Es un cuadro de una belleza tremenda. Y es un cuadro que también, si visitan las colecciones reales, se van a encontrar con un cuadro tremendamente parecido, que es el de la Liga Santa, porque está pintado ese de la Liga Santa años después, pero está jugando con los mismos conceptos. Incluso, si recuerdan, la boca del infierno casi está calcada en uno y otro cuadro. Así que vayan, aquí es más complicado ir, pero a la colección de galerías reales es más fácil, aunque no se dice, porque en las galerías reales, no sé por qué misterio, ocultan de dónde proceden las cosas. Y no dicen que esto procede del Escorial. Bueno, pues que lo pongan, que procede del Escorial, porque esto... Bueno, vayamos con lo que yo ahora quería, lo que quiero explicar. Lo que quiero explicar es, ese jinete es el caballero cristiano, aquí aparece bendecido por Cristo, como Cristo portador de una bandera, de la salvación, y está bendiciendo a este caballero. En el siguiente tenemos aquí, este Cristo es el Cristo que triunfa sobre la muerte, sobre el diablo, que lo tenemos aquí en el suelo. Un esqueleto es la muerte, y ahí están los evangelistas: San Mateo, San Juan, San Marcos
San Lucas, bueno, ¿y esto qué? Pues esto es una creación de, bueno, los evangelios son los evangelios, pero estos evangelios, estos 4 evangelios, aparte de 4 evangelios, en el siglo II había evangelios para dar y tomar, que circulaban ya por el mundo cristiano, pero en un determinado momento el grupo más influyente de la Iglesia decide, pues vamos a juntarlo, vamos a quedarnos solamente con 4, y estos van a ser los de San Mateo, San Juan, San Marcos y San Lucas. Y este San Mateo es una figura humana, San Juan es el águila, San Marcos es el león que está aquí, y San Lucas es el toro. Pues estos son los querubines bíblicos. Si leen la Biblia y se van a Ezequiel o se van al libro del Apocalipsis, ahí aparecen los querubines como unos seres, yo casi diría monstruosos, que una cabeza es humana, otra cabeza es de San Juan, otra cabeza es de San Marcos, y bueno, en resumidas cuentas, yo lo que quiero es ir a que el artista es una creación, lo que va a hacer es una obra intelectual. El pintor va a hacer una recreación con arreglo a su mente. Esa recreación, al estudioso, por lo pronto, al historiador, o al geógrafo, o al que sea, de cualquier disciplina, que tenga curiosidad por el conocimiento, le va a hablar muchísimo y le va a ofrecer mucho conocimiento de ese periodo, de ese momento, de esa visión. Por eso la importancia tan tremenda del arte y de las formas plásticas, porque nos están hablando y contando mucho. Cuando vamos a la literatura, todo lo que tú estás contando es exactamente lo mismo. Y cuando está haciendo ese juego, de un lado y de otro, es una recreación. Porque la primacía de Toledo, bueno, ¿en qué se basa al final? Pues se basa en el poder de la Iglesia, se basa, bueno, me estoy casi riendo en el poder de la Iglesia, porque en un momento entraron en liza la Iglesia de Tarragona. Ahora no, ahora parece que la Iglesia de Tarragona no tiene mucho interés por la competencia sobre la Iglesia metropolitana, de quién es la Iglesia metropolitana de España. Pero en un momento sí que hubo esa polémica. Pero en cualquier caso, esa primacía sobre qué está basada, pues está basada religiosamente sobre San Isidoro. Luego está sobre esa serie de mitos que en el siglo XVI se crean. En el siglo XVI yo he puesto en un determinado lugar una cita de una profesora inglesa que dice: pero este cuadro no será también un intento de afirmar la capitalidad de Toledo con ese escudo que está ahí al fondo, porque cuando ese cuadro se pinta es que Toledo ya ha perdido la capitalidad. Ya sabemos todos que no era capital en el sentido moderno de la palabra, pero sí sabemos que era el centro de poder y donde la corte reside. Y sí sabemos que en 1581 la corte se instala de manera permanente y fija en Madrid, y que eso tuvo unas consecuencias para Toledo. Entonces este cuadro no será también un intento de afirmar ese hecho, porque hubo muchas protestas y muchas manifestaciones, y uno de los problemas era que había que modernizar la ciudad. También por eso, cuando el Greco está representando el Palacio de Vargas, está buscando la modernidad de lo más moderno y lo más representativo, de lo más potente, en un edificio del Renacimiento que hay en ese momento, visible desde todas partes porque se ve desde lejos, que es el Palacio de los Vargas. Es decir, que son construcciones, como se ven, conceptuales, concepciones mentales. Estamos jugando, y si encima le imbuimos toda la carga neoplatónica en la que se mueve el Greco, y esa carga que él trae del propio arte bizantino, porque el arte bizantino es un arte basado en el platonismo, porque si incluso jugáramos ahora a las corrientes artísticas, dentro del arte, dentro de la cultura, dentro de la literatura, hay una corriente que es el aristotelismo y hay otra corriente que es el platonismo, pero que es en las corrientes de pensamiento, en las corrientes ideológicas, que aparecen y reaparecen, unas con más fuerza y otras con menos en distintos momentos. Pero en cualquier caso, el arte siempre es muy conceptual. Y este arte conceptual, estas formas, las estamos viendo de manera plástica, de manera muy plástica en la pintura, y nos están ayudando a entender la importancia y el significado de los lugares. En este caso, 3 cuadros, los 3 elegidos, que podía haber elegido otro, nos están hablando de la singularidad y de la importancia desde distintas mentalidades, pero de la importancia
de esta ciudad en el tiempo. Y el porqué, pues, es ciudad de valor universal excepcional reconocido por la UNESCO. No sé si